Amén, Eh, hermano. bueno, hermano, gracias nuevamente por reunirnos y gracias a todos, ¿verdad? Vamos a dar inicio al hermano a la reunión. Seguimos con el tema Cantar de los Cantares. Nuestro hermano Ángel tiene el tiempo que desee para hablarnos y oramos que el Señor le bendiga y le ayude. Adelante, hermano Ángel. Dios le bendiga, hermano Oscar, gracias. Dios le bendiga a todos los hermanos y bueno, gracias a Dios. Ha estado un poquito resfriado porque hubo un cambio brusco de temperatura, pero sí, ayer no podía casi ni hablar, hoy sí. Así que bueno, voy a compartirles un poco y el Señor pueda ayudarnos a continuar, que vimos en 2 lunes distintos. El primer lunes fue un avance como una introducción. Y en el lunes que pasó vimos Cantares 1:1, que dice Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón. Y ahí nos detuvimos en el primer versículo, ¿no? Que es la antesala del libro propiamente dicho, que empieza ya en el versículo 2. Vamos a ver si le podemos dar lectura al versículo 2 del Cantar de los Cantares, al 1:2. Y dice así, el Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, 1:1. Y el 1:2 dice, oh si él me besara con besos de su boca. Y la segunda parte del verso 2 dice, porque mejor son tus amores que el vino. Oh si él me besara con besos de su boca, porque mejor son tus amores que el vino. Y en este día vamos a ver con la ayuda del Señor si podemos compartir la primera parte de Cantares 1:2, podríamos decir Cantares 1:2a. Esta parte que dice, oh si él me besara con besos de su boca. Bueno, parecería que bueno, esto pudiera ser ahí nada más un ratito y avanzar con el resto de los versículos. Sin embargo, no es tan sencillo porque este drama, que es un canto de bodas, un epitalamio, como dijimos, un drama donde está todo en símbolos, en figuras, en alegorías, donde tiene dos protagonistas principales, que es Salomón y la Sulamita, y que en símbolos, los dos símbolos mayores para representar este drama son Cristo enamorado de la novia y el alma y el verbo. Y después colateralmente hay muchas interpretaciones más que se pueden utilizar para edificación acerca de Dios e Israel, de Cristo y de la iglesia, del cristianismo y de los creyentes, y también enseñanzas que se pudieran extraer para el matrimonio natural. Pero básicamente esta historia que tiene dos protagonistas principales y muchos protagonistas más, o muchos personajes más en este drama, los principales son Salomón y la Sulamita, que representan a Cristo y a la novia, al alma y al verbo. Estas serían las dos interpretaciones más excelsas, más, más profundas y más importantes. Pero todo el libro está en símbolos. Ustedes fíjense en que en el verso 2 va a empezar de esta manera. O si él me besara con los besos de su boca. Así empieza, así nomás. Y lo que parecería ser, bueno, esto sería un versículo donde se pudiera ir más o menos hacer un pequeño comentario y pasar rápido. Bueno, les digo, Bernardo de Claraval, por ejemplo, San Bernardo predicó 86 sermones y murió. Y los primeros 8 sermones solo los predicó acerca de los besos de su boca, nada más. O si él me besara con los besos de su boca, predicó 8 sermones, también que eran sermones pequeños, porque hablaba en el monasterio, el sermón de Cantar de los Cantares y ya salían para trabajar. Eran sermones cortos, pero así todo, predicó 8 sermones. Es decir, que hay mucho para sacar. Pero ¿por qué decimos esto? Porque todo el libro son 8 capítulos y está todo en símbolos. Entonces hay símbolos, figuras, alegorías, y no está dicho prácticamente nada directamente. Sí está dicho directamente en cuanto al drama, en cuanto a la historia de Salomón y la Sulamita. Pero para extraer lo que hay que extraer, que es Cristo y la novia, el alma y el verbo,
hay que internarse en todos los símbolos y las alegorías que tiene este drama. Entonces, sin ninguna duda, hay mucho para ver si solamente vamos a centrarnos en qué nos está queriendo decir esta historia. Bueno, así va a empezar. Era un drama epitalamio cantado, una pieza teatral cantada como una cantata, bien compleja, bien complicada, donde no tiene un desarrollo, un principio, un nudo y un fin, sino que van a aparecer escenas. Por lo menos en estos 8 capítulos van a aparecer claramente 6 o 7 actos. El primero será del verso 1-2 hasta el capítulo 2-7. Este sería el primer acto del drama. Y curiosamente es el mero centro donde le entraron todos y hasta ahí quedaron en el capítulo 2, verso 7. Pero es lo más importante, porque a partir de ahí la historia sigue en desarrollo. Y el proceso que se muestra aquí adentro sigue en desarrollo. Este drama entonces va a comenzar en el verso 2, Cantar de los Cantares, el cual es de Salomón, con Salomón y la Sulamita como protagonistas, pero ahora empieza el drama. Este canto de bodas. Y es, sin ninguna duda, extraño su comienzo. El telón se corre y ¿quién aparece? Aparece ella, la Sulamita, hablando sola en los 3 primeros versículos del verso 2, capítulo 1, verso 2 hasta el 1-4, comienza hablando sola, el telón se abre y es solamente ella la que aparece. Y hablando sola, en voz alta, hablando, como en una meditación, lo que ella medita, lo está hablando sola en voz alta, un soliloquio 100%, hablando sola lo que está meditando internamente y en voz alta. Estos primeros versículos, y el telón se corre y aparece ella y comienza así el drama. Bueno, solamente ahí enfocamos a la Sulamita en su aparición. Aparece sola ella en el palacio. Es más, no es el principio de la historia, sino es la primera escena o el primer acto, pero aparece en el palacio. Está sola, Salomón está ausente, por X motivos se ha ausentado. Por supuesto, era un rey y su reino era muy grande, el territorio era el territorio que Dios juró a Abraham que le daría, el gran Israel, que va desde el Nilo hasta el Éufrates. Y entonces era muy grande el reino y mucho para hacer, y no estaba todo el tiempo en el palacio. Aquí aparece en la escena cuando la Sulamita está allí sola, Salomón no está, y ella está pensando en él, en voz alta. Y dice, lo primero que se expresa y lo primero que aparece en el Cantar de los Cantares es esto: oh ciel, oh ciel, me besará con beso de su boca, porque mejores son sus amores que el vino. Ahora, ¿quién es ella? Según lo que nosotros leímos la otra vez, la Sulamita no solamente se la menciona como nombre, que ni siquiera es un nombre propio, sino la Sulamita, que es, pudiéramos decir, de un lugar, así como la Tsunamita del tiempo de Eliseo, o como Abisag Tsunamita. Pero aquí ni siquiera aparece su nombre, solamente aparece Sulamita, y veíamos que ahí estaba la clave. Y Salomón tampoco aparecía como rey de Israel, ni rey de Jerusalén, como en Proverbios y Cantares, sino que aparecía como Salomón. Y Salomón y Sulamita asociados, mostrando el secreto o la clave del nombre. Dado que todo está en símbolos y en alegoría, ahí descubríamos todo esto. Pero ¿por qué se centra? ¿Quién es ella? Obviamente ella es la amada de Salomón, porque 60 son las reinas, 80 las concubinas y las doncellas sin número, más una es la paloma mía, la perfecta mía. Eso nosotros descubríamos que es una descripción más que contundente de que había otras reinas
que había otras concubinas y doncellas sin número, pero había una que era la perfecta mía, la paloma mía, y esta era la Sulamita. Ahora, ¿quién es ella? ¿Y por qué nos importa todo esto en sí? ¿Cuál sería el objetivo principal de internarnos nosotros en el libro? Como dice el hermano Branham, que todos pensaron que esto era un canto que él cantó, o que era Salomón tratando de tomarla y ella comprometida con un pastor mozo, etcétera. No, esto es, dijo el hermano Branham, es Cristo enamorado de la novia. Esto está en tipos, en símbolos, es una figura perfecta de este gran libro, Cristo enamorado de la novia. Y siendo que lo de Salomón y la Sulamita extraeremos lo más importante, las aplicaciones más importantes tendrán que ver con Cristo y la novia y con el alma y el verbo. Todo esto para nosotros es importante para ayudarnos a nosotros mismos, para ayudar a nuestros hermanos, para ayudar a los hermanos que son más nuevos o los que van más atrás, y para los hermanos que ministran a otros hermanos puedan ayudar a llegar al lugar donde deben llegar. Recuerden que Salomón, para llegar a este lugar, pasó por Proverbios y Eclesiastés y luego llegó al Cantar de los Cantares. Subió esos 3 escalones, ¿no? Desde lo natural hasta lo espiritual, a llegar hasta lo almático, lo místico, lo más profundo, hasta llegar a lo perfecto. Entonces, ¿cuál es el motivo de esto? Es poder avanzar desde lo natural a lo espiritual para llegar a la parte principal, a la parte almática. Y para un pastor, un predicador, alguien que está ayudando a otros, nada mejor que esto para tratar de ayudar en el progreso, en el avance, en el crecimiento espiritual, para poder llegar al punto donde hay que llegar. Porque triste sería que nos quedáramos en los proverbios como, conducta, orden, doctrina y todo lo bueno que eso es, y todo lo bueno que es la parte natural de la cosa, y triste sería que nos quedáramos en la parte espiritual, entrando y saliendo, desde lo natural, entrando cada tanto un poco más profundo en lo espiritual y volviendo a salir en lo natural. Y esto lamentablemente lo vimos mucho nosotros por muchos años en los tabernáculos, que eran esencialmente, en su mayor porcentaje, los tabernáculos eran naturales, así como un salón del reino, con buena adoración, con buen orden, con buena conducta y con buenas cosas. Y cada tanto, cuando había unción o cuando había inspiración o había reuniones especiales, se entraba en lo espiritual y luego se volvía a salir. Pero la cosa es poder ir más profundo y poder llegar a la parte, individualmente, a la parte alma, y espiritualmente, corporativamente, pudiéramos decir así, como un cuerpo, como un pueblo, a llegar a donde la novia debe llegar. Y cuando el telón se corre o se abre, aparece ella. Y aparece ella hablando, y no aparece él hablando, aparece ella hablando. Y lo primero que dice en este soliloquio, en esta meditación, en voz alta y sola, hablando sola, es: oh cielo. Sus pensamientos, sus meditaciones y la exteriorización de lo que hay en su corazón en este punto es: oh cielo. Ahí arranca la cosa. Y no puede empezar de otra manera. Así debe empezar. Y esto es, pudiéramos decir así, en el punto que ella está en el palacio, pero ella ya es esposa. O sea, ella ya está en el palacio. Ella ya está en el palacio y en el harem real. Y ella es una del harem real, porque ahí están las reinas, ahí están las concubinas, ahí están las doncellas, pero ella es la única, o la paloma mía, la perfecta mía, o como dice otro texto por allí, como lirio entre los espinos es mi amada, entre las
doncellas o entre las reinas o entre las concubinas, como un lirio entre muchos espinos. Entonces, así entonces se presenta el Cantar de los Cantares y llega a este punto luego de haber pasado por Proverbios, luego de haber pasado por Eclesiastés y llegando al reino del alma, llegando a la corona, llegando a la parte alta del edificio, al amor de los amores, al Rey de Reyes y Señor de Señores, llegando allí, ella empieza en este punto con el amor inicial, que va a arrancar así como está en ese tramo, o si él con deseo, con anhelo, o si él me besara con beso de su boca, está deseando más de él. Ahora, o si él me besara con beso de su boca, hasta llegar al capítulo 8, donde las muchas aguas no podrán apagar este amor ni lo ahogarán los ríos, cuando ella ya descansa en el seno, en los brazos de su amado. ¿Quién es esta? 3 veces dice el Cantar de los Cantares y se pregunta. El mismo Cantar de los Cantares hace la pregunta 3 veces. En el capítulo 3, verso 6, dice: ¿quién es esta? Que se muestra como el alba, como el amanecer, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. ¿Quién es esta? Que tiene que ver con un nuevo amanecer. ¿Quién es esta? Que tiene que ver con el sol y que tiene que ver con como la luna, pero también como un ejército en orden. ¿Quién es? Es la Sulamita, por supuesto, en el capítulo 3, verso 6, pero no nos sorprende entonces Sulamita, Saunamitis, ya no nos sorprende que Jerónimo diga que era Abisag Sunamita. Y al decir Sunamita, Saunamiti, no nos sorprende tampoco la Sunamita de Eliseo, porque espiritualmente y místicamente hablando, la Sunamita de Eliseo era la mujer de fe, la mujer anclada, la mujer que llegó al punto: está todo bien. Aunque su hijo estaba muerto, está todo bien, porque había llegado al ancla, que sea lo que Dios quiera. Y entonces tampoco nos sorprendería que esta, que es como el amanecer, que tiene que ver con el sol y que tiene que ver con la luna, es la Sulamita, es la mujer vestida de sol del Apocalipsis 12, que a veces es Israel y que a veces es la iglesia, que a veces es la iglesia y a veces es Israel. Cuando ustedes buscan Apocalipsis 12 a través de la Biblia y buscan Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, a través del mensaje, van a ver que a veces es Israel y a veces es la iglesia. Pero ¿quién es esta que parece como el alba o que se presenta como un amanecer, hermosa como la luna y brillante, esclarecida como el sol? ¿Quién es esta que ves? Dice vuélvete Sulamita y te miraremos para ver quién eres. Verso 13 dice: ¿qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. Es el punto justo de la reunión de 2 campamentos. Ahí está Israel y ahí está la iglesia. Ahí está el campamento de Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento. Pero hay un punto de unión que es la mujer vestida del sol, la mujer vestida de sol, que es hermosa como la luna y esclarecida como el sol. La mujer vestida del sol, de sol, es sin ninguna duda es la Sulamita. La reunión de 2 campamentos es Ruth. Es Ruth regresando con Noemí, Israel. Es Ruth regresando con Noemí en el tiempo de la siega, en tiempo de redención, cuando el pariente redentor los va a redimir como vos en esa escena de redención, tal cual Apocalipsis 5, y entonces redime a Noemí y ahí va Ruth también. Redime a Noemí, redime a Noemí, pero se casa con Ruth y van a vivir en la tierra de Elimelech. Exactamente así, Ruth y Noemí en el tiempo del fin, regresando juntos para vivir en el milenio en la tierra de Elimelech. Así que, sin ninguna duda, la Sulamita es la reunión, algo así como la reunión de 2 campamentos. Y es el punto justo, porque sí,
sin ninguna duda. Ahí está Ruth y ahí está Noemí. Noemí fue redimida, se recuperó la heredad perdida, pero Booz se casó con Ruth. Ahí está entonces, sin ninguna duda, ese punto que es la reunión de los dos campamentos. Así que entonces, como dice también en el 6, en el 6, en el 6:10 dice así, en el 8:5 dice, ¿y quién es esta que se recuesta, viene recostada ya sobre su amado y que parece ser que es la misma que estaba debajo del manzano? Sí, 3 veces aparece esta pregunta, ¿quién es esta que sube del desierto recostada sobre su amado? ¿Quién es esta que sube del desierto y que sube como mirra sahumada con incienso? Estas 3 preguntas nos van a mostrar este personaje, la Sulamita, que no solo está acá en el Cantar de los Cantares, sino que va a recorrer todas las páginas de la Biblia y por supuesto va a recorrer todas las páginas del mensaje con los símbolos. Bastará entonces que nosotros tomemos la Biblia y que tomemos el mensaje para entrarle, porque sin elementos, digamos que diríamos, o si él me besara con beso de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, y estaría medio difícil para predicar un sermón acerca de eso. Sin embargo, agarrando aquí los símbolos, las alegorías y los tipos, lo que la Biblia dice de eso, lo que el mensaje dice de eso, bueno, encontraríamos nosotros que sí, ella está diciendo algo. ¿Cómo comienza? Esto es algo que tiene que ver con el principio, con un cristiano nuevo. No, recuerden, ella pasó, para llegar acá arriba al Cantar de los Cantares, pasamos por el escalón de los proverbios y el escalón de Eclesiastés, eclesiástico, eclesia, toda la parte espiritual y la vida cristiana regular que toma, ¿cuántos años toma? Años y años, la vida regular eclesiástica de iglesia. Eclesiastés es el predicador, el que habla en la asamblea, y ha sido alimentado a través del Kohelet, del predicador, de la palabra, del que habla en la asamblea, y profundizando más desde el púlpito de lo que hay en la conducta, orden y doctrina, que es una base de la vida cristiana, una base, pero como para ir más adelante, dejando los rudimentos y los fundamentos primero, vamos adelante hacia la perfección. Corramos la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Y allá vamos. Y entonces sí, si pasamos, si llegamos hasta ahí y entramos en la alcoba, en el palacio del rey, en la cámara del rey, encontraremos entonces esta escena. Está sola en ese comienzo, en ese amor inicial de esa etapa, ya no como un creyente nuevo. Recuerden, aquí el libro no va a hablar de salvación, no. El libro va a hablar de avanzar más hacia la unión perfecta, mística, invisible y espiritual entre Cristo y la novia, entre el alma y el verbo. Así que entonces ahí comienza de esa manera. Y dice, por supuesto, oh cielo, oh cielo, oh cielo. Entonces es todo el centro de su pensamiento, fíjense, va hacia él. Ahora, es como la serpiente de bronce. Cuando hablamos de salvación no hay otra manera. No hay otra manera. Si uno fija sus ojos en otra cosa, es como los israelitas. Si fijaban sus ojos en Moisés, morían. Si fijaban sus ojos en Aarón, morían. Si fijaban sus ojos en la bandera del león de Judá, morían. Pero para salvación, habiendo sido picados por las serpientes ardientes en el desierto, había un solo punto donde había que mirar y vivir. Tenían que mirar la serpiente en el asta.
Y así es con la salvación. Mirad a mí los términos de la tierra, todos los términos de la tierra y seréis salvos, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que crea en él, o sea, todo aquel que mire solamente a él y crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si miramos a la iglesia, morimos. Si miramos a Moisés y a Aarón, morimos. O sea, si miramos al hermano Branham y al pastor, morimos. Si miramos a los predicadores, morimos. Si miramos a otro lado, morimos. Porque para salvación hay un solo punto a mirar y ser salvo. Mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvo. Bueno, esto parece que es sencillo, pero no es sencillo. Porque esto es para salvación, así se debe empezar. Pero el problema fue que nosotros, en lugar de hacer mirar a la gente a Cristo de entrada, le hicimos mirar a la iglesia y hicimos muchos miembros de iglesia. Hicimos muchos miembros de iglesia y los pusimos a todos en el escalón de los proverbios, conducta, orden y doctrina, de entrada. Y empezamos a formarlos como verdaderos, gente que se porte bien, que hable bien, que se vista bien, que cante bien, que haga lo mejor posible y se esfuerce, y se esforzaron. Y muchos hermanos de corazón se esforzaron, pero no tenían la fuerza en el corazón para poder avanzar más, porque es, cielo, ese es el motor, o sea, el motor, los motores del alma son el amor y la fe. Es como compartimos una vez, eso ya estaría más adelante, los gemelos de gacela. Tus pechos son como gemelos de gacela, dice el esposo, o sea, del mismo tamaño y con la misma velocidad, y representan la fe y el amor. Y entonces estas dos cosas son los motores del alma, es decir, es como el Citroën de dos pistones, el amor y la fe. Cuando el hermano Branham subía al púlpito, un pistón se movía y comenzaba cantando: solo cree, todo es posible, solo cree. Podía haber millones de cantos, pero solo creed, todo es posible, solo creed. Solamente fe en Jesús, fe en Jesús. Y cuando bajaba, el otro pistón, ¿cuál era? Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. O sea, sí, lo amamos a él, y ese es el motor, pero porque él nos amó primero y nos compró nuestra salvación allá en la cruz. ¿Qué es lo que nos mueve a seguir el camino de Dios? ¿Cuál es el motor? ¿Cuáles son los dos pistones en este motor de explosión de dos tiempos? De cuatro tiempos, pero con dos pistones: amor y fe, amor y fe. Que creemos en Jesús y que amamos a Jesús, y le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ese es nuestro motor. No es el miedo al infierno, no es la obligación, no es el deber, no es alguna otra cosa, no es el éxito ministerial, ni el dinero, ni la fama, ni lo que fuera en el reino religioso. Es simplemente que creemos en Él y lo amamos a Él. Eso es lo que nos mueve. Y eso es lo que debería mover a todo creyente. Por eso deben empezar bien, para salvación, y escalar del escalón de los proverbios hacia el escalón del eclesiastés, la vida eclesiástica y más profunda, espiritual, para crecer en gracia, en Cristo, porque es necesario avanzar y crecer, porque el justo florecerá como la palmera y crecerá como el cedro del Líbano, florecerán como lirios. Siempre se debe crecer, no se puede estar 10, 20, 30, 40 años en el camino de Dios estancado. Hay que crecer, hay que avanzar, y nunca se deja de aprender ni de crecer en gracia en el Señor. Así que entonces, si ella consigue, la novia y el alma individual, consiguen llegar a esa corona que es amor de los amores, el cantar de los cantares, llega allí finalmente al palacio. ¿De dónde la trajeron? La trajeron del norte, de la viña donde ella estaba. Salomón le había hecho la promesa, así como en la historia del ranchero de la Swift, le hizo la promesa y la cumplió. Y cuando menos se quiso acordar, mi alma estaba frente a los carros de Aminadab. Allí habían llegado los carruajes hasta la viña y la llevaron así como estaba, ni tiempo de arreglarse, así como estaba la llevaron y la depositaron en el palacio. Y bueno, y así nomás, así, con su aspecto, la miraban como si fuera algo extraño. El resto ya lo van a ver en la historia. Y ella dice: no me miren así, que soy morena, porque el sol me miró, y etcétera, etcétera. Así estaba.
se llegó a ese punto, no importa, él la trajo. O sea, el rey me ha metido en sus cámaras, ¿qué miran? O sea, que yo no me colé, yo no vine porque quise, el rey me trajo, el rey me llamó, el sol me miró, el rey me miró y el rey me ha traído y él me ha metido en sus cámaras. Y estoy aquí porque él me trajo. Bueno, eso es. Entonces, así comienza, así tiene que ser. Así tiene que ser, y entonces ya está en un estado ahora donde debe ser perfeccionada su amor inicial debe ser perfeccionado hasta un amor extremo y más fuerte que la muerte, y aún las muchas aguas no puedan apagar este amor. Entonces, ahí estamos. Es importante para nosotros y es importante para ayudar a los hermanos que vienen más atrás. Y aún el Cantar de los Cantares, cuando termine en el capítulo 8 y ella ya ha llegado a donde tiene que llegar, y es alto sus pechos ya son como torres, dice, y no como gemelos de gacela, y que es fuerte como un muro. Viene atrás una hermana más pequeña que no tiene pechos y la historia continúa. Entonces siempre nuestros hermanos más atrás necesitan avanzar y necesitan desarrollar. Ella tenía los pechos como gemelos de gacela y luego al final en el capítulo 8 son como torres, amor y fe, como torres. Ha llegado al punto donde tiene que llegar. Sin embargo, tenemos una hermana más pequeña que no tiene pechos. Así que entonces, hablando corporativamente de la novia, hay hermanos que son más nuevos, hay hermanos que están en un nivel medio, hay otros hermanos que van más adelante, pero todos están en la carrera, todos están avanzando. ¿Y por qué nos reunimos ahora? Y porque estamos en este avance, y estamos buscando, y estamos tratando de seguir avanzando y seguir creciendo a pesar de todo y a pesar de todos. Entonces acá estamos. Y qué bueno, o si él, ¿por qué comienza así? Y porque no puede empezar de otra manera. O si él, bueno, Dios lo llevó es el clamor, digamos, el deseo ardiente, es ese, digamos, ese tipo de anhelos que Dios los lleva a todos a ese punto en algún punto. Ese fue el anhelo de Job. Recuerdan, ¿quién me diera el deseo doloroso o el anhelo intenso? Dice, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Si hay alguien que era justo, varón como él, hasta Dios se lo dijo a Satanás, ha considerado mi siervo Job, varón justo y temeroso de Dios, y que no hay otro como él en la tierra. Si hubo alguien que pudiera haber estado tranquilo con su testimonio y con su vida y con su relación con Dios y con todo lo suyo, era amado por su familia, por sus siervos en la población, era de uno de los patriarcas del Antiguo Testamento más respetados, y no había otro como él en la tierra encima. Sin embargo va a pasar por el proceso que tiene que pasar, porque tiene que avanzar desde ese purgatorio hasta el cielo, como veíamos en los sapienciales. Eclesiastés, ese infierno en la tierra, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Job, un purgatorio interno hasta que el alma llegue al cielo, pero aún estando todavía en la tierra. Y entonces él llega a un punto que parece como que Dios desaparece, porque pierde todo, pierde esto, aquello y lo otro, pierde sus hijos, pierde sus camellos, pierde sus ovejas, pierde sus propiedades, incendios, catástrofes, todo lo demás, pierde todo lo que tiene, y parece que había perdido a Dios también, y sus amigos lo bombardeaban, pero él podía aceptar aún perder las cosas materiales y aún sus hijos, porque sabía que en la eternidad Dios se los devolvería, pero lo que no podía concebir y lo que no podía entender y no podía aceptar era haber perdido a Dios. Entonces, de alguna u otra manera, él tenía que recuperarlo y reencontrarse con él. No sé dónde estará. Dice, pero ¿quién me diera? Y es la misma palabra que usa la Sunamita ahí. O si él me besare con beso de su boca. Otra traducción dice, ¿quién me diera si él me besare con beso de su boca? O ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Dice Job en el 23, 1 al 3. Job respondió y dijo, hoy también hablaré con amargura porque es más grave mi llaga que mi gemido.
¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla y presentaría mi causa y hablaría con él. Y él es un juez justo. Él me escucharía, él me entendería, juzgaría mi causa y entonces todo estaría bien. Pero no lo podía encontrar. Escondes al oriente, al occidente. ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? El clamor del alma extremo, pero oh cielo. En cambio, aquí la sulamita no está buscando hallar al rey, porque el rey la llevó ahí, el rey la ha metido en sus cámaras, el rey mandó los carros de Aminadab y la trajo al palacio. Ella está anhelando acerca de él, ella está anhelando más de él, oh si él me besara con besos de su boca. Y es él también, es lo que es lo que Dios llevó a David, por supuesto, en el Salmo 42, en el deseo doloroso, que es el que va a tomar el hermano Branham en muchísimos mensajes, mensaje sed, mensaje sediento de vida, el primer mensaje que está en el fin, un abismo llama a otro abismo, a la voz de sus canales. Y él allí dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, Salmo 42, así clama por ti, oh Dios, el alma mía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es decir, el alma de David, su anhelo era por Dios. Entonces, esto lo llama sed y lo compara y lo representa. Nosotros vimos esa serie, El Reino del Alma, y vimos particularmente esto en sed, y el hermano Branham en el mensaje sed dice deseo doloroso. La sed, que es un deseo doloroso, usted bebe agua, se muere. Es decir, la sed es una necesidad que no parará hasta ser satisfecha. Y el agua es lo único que puede aplacar la sed. Entonces, así, de esa misma manera, dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es un deseo doloroso. Dice, o usted bebe o se muere. O usted encuentra a Dios o se muere. Entonces, ese punto, dice el hermano Branham en el mensaje sed. Y ahora cuando hablamos de esto, cuando hablamos del alma, cuando hablamos de la sed del alma relacionada con un individuo, con Dios, ahí no me importa si usted es trinitario, unitario, binitario, cuatrinitario. Ahí no me importa si usted es bautista, metodista, pentecostal. Ahí lo que importa es que su alma tiene sed de Dios y quiere encontrar al Dios vivo, porque un abismo llama a otro abismo a la voz de sus canales. Y eso es lo más importante. Y para un ministro lo más importante es tratar de ayudar a que las almas puedan tener sed de Dios. Es decir, alimentar. O que pueda ser tan salada la cosa como para provocar sed. Es como había una propaganda, el hermano Branham dice Parfait, decía que iba un hombre caminando ahí por el desierto y decía Parfait, que era como una gaseosa para calmar la sed, ¿no? Y por supuesto que Parfait no calmaba la sed, ¿no? Sino que le daba más sed todavía. El agua fresca, dice, lo verdadero que puede calmar la sed en ese caso. Y después había otra propaganda, pero más argentina fue esa, que había uno que iba por el desierto, ¿no? Sediento y demás, y entonces agarra una bolsa de papas fritas y se la abre y se la mete en la boca y se come todas las papas fritas, y decía la propaganda, alimente esa sed hasta hacerla insoportable. Y cuando terminaba de comer las papas fritas aparecía una botella ahí toda fría, transpirando de frío, ¿no? Y entonces él agarra y aplacaba y calmaba su sed. Y bueno, eso sería, ¿no?, lo que debería ser un predicador, ¿no? Una bolsa de papas fritas que aumente la sed hasta hacerla insoportable para que las personas puedan buscar y encontrar a Dios. Entonces, eso es. Pero en vez de ser salado, a veces es tan amargo la predicación del Evangelio que no provoca sed. Y debemos nosotros, con la ayuda de Dios, a ayudar a los que vienen más atrás. Y si tenemos una hermana más pequeña o hermanos más pequeños que no han desarrollado todavía en su interior su fe y su amor por el Señor Jesucristo, debemos ayudarlos.
Y porque hay que llegar acá, hay que llegar hasta acá arriba, a la cúspide de la cosa. Sí, amor ágape, amor de tus amores, porque tus amores, amores, plural, amores, hay muchos, amor ágape, amor filio, amor humano, amor de este y el otro, pero tus amores son mejores que el vino. O si él me besare con los besos de su boca. Recuerden, no puede empezar de otra manera, y ahí estamos. No dice, ahora fíjense que dice, o si él me besara con besos de su boca. No dice, o si él me salvara. No, él ya me salvó. No dice, o si él me sanara. En realidad siempre me sana, y hasta acá el Señor nos ayuda y nos ha sanado. O si él me consiguiera un trabajo mejor. No, si me ayudara económica. Él siempre es nuestro proveedor y siempre nos ha suplido de alguna u otra manera. O si él me ayudara familiarmente y solucionara mis problemas familiares. Él, por supuesto, que puede hacerlo. O si él bendijera mi iglesia, o si él bendijera mi ministerio. No dice eso. Todas esas cosas él las hace, son bendiciones. Pero dice, o si él me besara con besos de su boca. O sea, va más allá de salvación, sanidad, prosperidad, ayuda, bendiciones ministeriales, bendiciones de iglesia, bendiciones de todo tipo. Esto va a una cosa absolutamente personal, porque cuando el telón se corrió en el Cantar de los Cantares, aparece ella sola, individual, sola, pensando en él. Entonces, esto es sí, Cristo enamorado de la novia y enamorando a la novia, y a la vez es el alma y el verbo. Y luego entonces, por supuesto, va a decir, no, que si él me sanara, ella ya es salva, me sanara, ella ya ha sido sanada, y si nos volvemos a enfermar, seguramente nos sanará, nos ayudará también, y nos bendecirá en todo lo que nos tenga que bendecir, y nos ayudará en todo lo que nos tenga que ayudar, pero el deseo comienza, por eso tiene que atravesar el creyente, regular todo eso, para ir más allá de las bendiciones naturales y las bendiciones espirituales, hasta llegar a las bendiciones del alma, que son las más importantes. Si él me besara con besos de su boca, besos de su boca. Y por supuesto, yo lo entiendo a San Bernardo, un verdadero San Bernardo rescatista, sin ninguna duda, que predicó 8 sermones solamente con los besos de su boca. Y claro, y San Bernardo solamente tenía la Biblia y también las midras, las interpretaciones de los antiguos, los comentarios, y con los versículos nada más que hablan de besos en la Biblia, y con los comentarios de los antiguos, de los padres de la iglesia y los antiguos, y los comentarios de los sabios y rabinos judíos, ella se hizo un festín para compartirlo con sus hermanos monjes cistercienses. Antes de ir a trabajar, escuchaban el Cantar de los Cantares, antes de arrancar el día. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Predicó 6, 7, 8 sermones, ¿no? Los primeros 8 sermones de San Bernardo fueron acerca de los besos de su boca, sin ninguna duda. Entonces es alegórico, y tenemos que ir, si son alegóricos, dice besos de su boca, besos plural, deseo continuo, besos de su boca, uno, los otros símbolos, alegoría, todo, recuerden, todo está en símbolos, y tenemos que acudir entonces a la Biblia, y tenemos que acudir al mensaje. Y dice, bueno, pero el hermano Branham no predicó del Cantar de los Cantares. Sí, predicó tremendamente del Cantar de los Cantares en todo el mensaje, agarrando uno por uno todos los símbolos que están en el Cantar de los Cantares y metiéndonos adentro del mensaje. Ahí lo tenemos, ahí está, frente a nuestros ojos, sin ninguna duda. Besos, toques o contactos físicos que transmiten el amor de uno a otro. Sin duda, es algo personal, íntimo. Y sin ninguna duda, esto es un tipo, dice, de la revelación, dice, porque el hermano Branham dice, antiguamente el novio besaba a la novia luego de que el velo de su rostro era quitado.
tenía que haber un quitando el velo. Un velo debía descorrerse. Y entonces sí, el novio besaba a la novia, antes no, ¿no? Entonces era muy, muy, muy simbólico, pero estos eran los besos de su boca, pero por supuesto que había otros besos bíblicamente, como dice, y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró cuando la vio por primera vez. Cuando la vio ahí que estaba pastoreando como una pastora y que no podía, ¿no? Como le cuesta a las pastoras, ¿no? No podía darle de beber, había una roca, no la podía mover, y ahí vino Jacob y la ayudó, movió la roca, las ovejas bebieron, y ahí la conoció y la vio por primera vez, y allí amor a primera vista, la besó en su frente, alzó su voz y lloró. Y después, bueno, por supuesto, Jacob siguió siendo el pastor de esas ovejas, ¿no? Y sirvió a Labán, su suegro, dice, 7 años por Raquel, porque eso es lo que le pidió como dote el Labán, que sirviera por 7 años trabajara por ella. Y dice que Jacob trabajó por Raquel, sirvió por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Qué tremendo ese beso de Jacob en la frente de Raquel, la besó, alzó su voz y lloró. Ahí nomás exteriorizó el amor. El beso estaba envuelto en amor y besó su frente y luego 7 años trabajó duramente para poder besar a Raquel con besos de su boca. Pero todo porque la amaba. Ahora, es sobresaliente. Y cuando Rebeca alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, le preguntó al criado, ¿quién es ese varón que viene corriendo hacia el campo por nosotros? Y el criado le respondió, ese es mi señor, Isaac. Y entonces ella tomó el velo y se cubrió. Y después, bueno, sí, por supuesto, Isaac se unió con Rebeca y el velo fue quitado y Isaac besó a Rebeca con besos de su boca. Y estos son todos simbolismos, ¿no es cierto? Pero qué bueno, dice el hermano Gran, dice, por eso, dice, no debe besar a una mujer hasta que no estén casados, dice. ¿Por qué? Dice, porque todos saben que un beso va a traer otro y otro va a traer otro y otra cosa, y eso va a ir a otra cosa. Dice, usted potencialmente va a cometer un adulterio porque las glándulas están en los labios. Todo el sistema, si la besan la frente o si la besan la mano, no pasa nada. Pero si la besan los labios, algo va a pasar, porque las glándulas están femeninas y masculinas, están en los labios. Y al tocarse o cruzarse las glándulas, activan todo ese sistema en lo natural que tiene que ver con luego la reproducción. Entonces cualquiera sabe que si empiezan besándose, por eso sean jóvenes que están de novio, sea bien sea empiezan besándose, no va a terminar ahí la cosa, sino que va a seguir más adelante. Entonces el hermano Branham dice, y usted no debería, dice, dejar que un muchacho la bese hasta que ese velo es quitado de su rostro y usted sea su esposa. Mensaje raro. Entonces, por supuesto, ¿por qué? Porque potencialmente es un acto sexual, una cosa traerá a la otra, es un anhelo y es un deseo por más. Entonces, y que es correcto, dice, porque es un tipo de Cristo, presencia de Dios no reconocida. Es un tipo de Cristo besando a su novia, se fija. Entonces usted no debe hacer eso. Pero sí debe hacer eso después que esté casado. Y allí estaban casados, y estaba en el palacio, y estaba en su soliloquio, en voz alta, meditando, si él me besara con besos de su boca. Y qué lindo, porque el beso y todo se recogía, no solo las escrituras y los mensajes, sino que todos los comentarios de los rabinos de las midras, del Cantar de los Cantares, comentando todo esto, más todos los comentarios de los antiguos, más de los gigantes de las edades, se regordearon con esto porque veían, y nosotros, y ellos no tenían el mensaje, imagínense, y llegamos nosotros al fin del tiempo, y claro, el Salmo 85 dice, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron.
Qué tremendo. Dice que hubo como un abrazo y como un beso de estos atributos de Dios. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La misericordia y la justicia se encontraron, la verdad y la paz se besaron. La verdad y la paz se encontraron y la misericordia y la justicia se besaron. Y era una cosa que era imposible, era una unión mística. Y el hermano Branham dice que como la misericordia y la verdad, la misericordia y la justicia se besaron, qué cosa fue ver el cordero y la paloma unirse en el río Jordán. El cielo y la tierra se unieron, Dios y el hombre se unieron. Los pecados del mundo fueron disipados con un beso, y toda dureza, toda muerte, toda pena, toda enfermedad fue disipada con un beso, cuando el cordero y la paloma se unieron. El cordero y la paloma. Año 1960. Ahora imagínense si la misericordia y la justicia se abrazaron y se besaron. ¿Y cuándo? El Salmo 85 no nos dice cuándo, pero el hermano Branham sí nos dice cuando el cordero y la paloma se unieron. Porque la justicia pedía mi muerte, la justicia pedía tu muerte, la justicia pedía nuestra muerte, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y Dios es un juez justo que no dará por inocente al culpable. Nosotros éramos culpables y debíamos morir y perecer, física, espiritualmente y eternamente. Pero la misericordia de Dios quería nuestra vida, la misericordia de Dios quería salvarnos, la misericordia de Dios no quería condenarnos, pero su justicia debía condenarnos. No había forma de reconciliar la misericordia de Dios con la justicia. La justicia de Dios reclamaba nuestra condenación y la misericordia reclamaba nuestra salvación, pero no había manera. Pero sí hubo un punto donde la misericordia y la verdad, la misericordia y la justicia, la misericordia y la paz se abrazaron y se besaron. Fue cuando el Cordero descendió sobre la paloma. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ocupó mi lugar, ocupó tu lugar, pagó el precio. Él fue entonces el que ocupó el lugar del condenado, el del que debía morir, para que entonces nosotros pudiéramos ser perdonados justamente. La justicia quedó satisfecha en Jesús y entonces en Cristo nosotros obtuvimos el perdón, obtuvimos la salvación y obtuvimos todo la disipación de enfermedad y de condenación a través de Cristo Jesús. Es decir, cuando el Cordero y la paloma se unieron, la misericordia, la verdad, la justicia y la paz se abrazaron y se besaron. Porque entonces sí, Dios no da por inocente al culpable, pero nos declaró inocentes porque fuimos justificados en Cristo. Él ocupó nuestro lugar como el culpable, el justo por los pecadores. Entonces, qué sobresaliente en ese beso entre el Cordero y la paloma, entre esa unión mística, y lo vuelve a decir en el futuro hogar del novio terrenal y la novia del novio celestial y la novia terrenal. Asimismo la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, así como el Cordero y la paloma, así que la nueva Jerusalén como la paloma descenderá sobre la tierra, y el cielo y la tierra ahora serán uno por toda la eternidad. Y ahora ya no un milenio, sino toda la eternidad viviremos con el Señor, porque entonces sí, la unión mística entre el Cordero y la paloma, entre los atributos de Dios, entre lo terrenal y lo celestial, Dios y el hombre haciéndose uno, unidos por un beso entre el cielo y la tierra. Ahora, qué lindo, el hermano Branham, el beso de Jacob en la frente era la expresión de amor, qué lindo. Lo que dice el hermano Branham en el beso paternal, en la dispensación de la inocencia, allí en el huerto del Edén, cuando, dice, Adán y Eva estaban en comunión con Dios. No había entrado todavía el pecado, todo estaba bien. Y entonces él, ¿cuál era el mensaje que dice él? En el beso de la inocencia, el beso personificación de cristianismo. Ellos fueron a la catedral por la tarde, al gran árbol de la vida, y arrodillarse, y de pronto un resplandor de luz celestial descendió el Logos, y el
Espíritu Santo, el Creador, descendió el Padre Dios y le dijo, hijos, se gozaron hoy. Y dice, yo he descendido para darles un beso de las buenas noches. Los besó en la mejilla y los acostó. Nada los podía dañar. Estaba todo bien. El Padre estaba complacido y los puso a descansar. Así era en el principio, en la dispensación de la inocencia, pero luego el pecado entró. Y el hermano Branham lo representa así con un beso en la mejilla, como el beso paternal, cuando el padre o la madre le dan el beso a sus hijos cuando lo acuestan, los tapan, los acomodan, le dan un beso y que descansen. Es ese beso paternal y de protección y para cerrar un día. Qué hermoso. Y qué precioso también el beso paternal del Padre Celestial a los creyentes nuevos, a los creyentes que están todavía en esa dispensación primera, que son nuevos, están en su primer año, en su segundo año y van avanzando, y qué amoroso es el Padre en esas etapas, en las pequeñas cosas, ayudándoles y concediéndoles. Y eso es el beso paternal hacia Adán y Eva, pero qué distinto es lo de ella, que ya avanzó un poco más y requiere un poco más de él, o si él, no que me besara en la frente como Jacob, no que me besara en la mejilla como el padre besa a sus hijos, o si él me besara con besos de su boca. Tenemos que tener el tiempo para llegar. A San Bernardo le tomó 6 sermones. Con la ayuda de Dios vamos a llegar. Pero no podemos perdernos esto. Dice el hermano Branham, los besos, ¿cómo va avanzando? Aquí en la palabra, porque dicen los besos de honra, de honra, de honra, de honor. Dice, Salmo 2, dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Y dice, Jesús quiere que lo besen, honrad al Hijo. Él cita la King James, la Rey Jaime, que es la 1909 nuestra, que dice, besad al Hijo para que no se enoje. Y entonces ahí dice, el Señor Jesús quiere dice Jesús, dice, quiere que lo besen. Hay una escritura, Salmo 2, dice, besen al Hijo para que no se enoje, besen al Hijo, háganlo a Él bienvenido, porque Él que está predicando. Él está predicando ahí en uno de los tantos mensajes que predicó de la mujer que lavó los pies de Jesús y besó sus pies. Orgullo, Jesús con los pies sucios, uno de los hombres más viles de la ciudad, etcétera. Muchos mensajes predicó sobre ese tema. Y él cita el Salmo 2, que tiene que ver con un beso de honra, de adoración. Por eso dice, 7.000 rodillas no se doblaron ante Baal ni le besaron. Dice, porque era como honra, como dar honor. Sin embargo, el hermano Branham señala que en el antiguo Oriente existía un protocolo de recepción y bienvenida. Ustedes saben, cuando Simón el fariseo invitó a Jesús a comer, no cumplió con el protocolo y lo dejó a Jesús en un rincón con los pies sucios, porque el protocolo indicaba que el viajero, el invitado, que el comensal venía por caminos polvorientos, etcétera, y que había que recibirlo, que un sirviente tenía que lavar sus pies, tenían que secar su cara, lavar su cara, secar sus cabellos, ungirlos con aceite, darles un calzado adecuado luego de haber lavado sus pies, y luego el anfitrión los recibía con un beso. Pero eso, Simón, que lo invitó a Jesús e invitó mucha gente más, no hizo eso con Jesús, no cumplió ese protocolo, lo dejó en un rincón, pero una mujer se escabulló y se llegó hasta los pies de Jesús. Y rompió el frasco de alabastro y lo derramó sobre la cabeza del Señor, ungió sus cabellos, luego comenzó a lavar sus pies, dice, con sus lágrimas, a secarlo con sus cabellos y a besarlos. Y entonces Simón criticaba y cavilaba en su corazón y pensaba, dice, si este fuera profeta no permitiría que esta mujer estuviera besando sus pies. Sin embargo, Jesús reprende a Simón y le dijo,
bueno, yo he llegado a tu casa y no me diste beso, no ungiste mis cabellos con aceite. Y esta mujer, ves, esta mujer dice, no ha cesado de besar mis pies desde que llegué. Tú no ungiste mi cabeza con aceite, maestra lo ha ungido con perfume. Y, y también dice, con sus lágrimas ha enjugado mis pies, como dice ahí Lucas 7. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con perfume. Y Simón dice, yo cuando entré no hiciste nada de esto y sin embargo ella lo ha hecho, ella ha besado mis pies. ¿Cómo reprendió él a Simón? ¿Cómo fue rechazado? Dice, y lo dejó allí a Jesús sentado con sus pies sucios, sin ungüento sobre el rostro y sin beso. Y Jesús quiere que lo besen. Besad al Hijo, háganlo bien, a él bienvenido. Y dice, Jesús, dice, déjame besar esa cicatriz que está arriba de tu pie. Lo harás, sí, Jesús, déjame besar esa cicatriz. Allí había los besos en los pies de Jesús, con lágrimas de arrepentimiento, en un cuadro de adoración, de honra, de devoción, de arrepentimiento y de conexión. ¿Ves esta mujer entonces, Simón? Sí, tú no lo hiciste. Sin embargo, por lo cual te digo, ella sí lo hizo y sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces, esta mujer en su arrepentimiento, en su devoción y en su amor al Señor Jesús, hizo ese servicio de besar sus pies. Y esto es lo que señala el hermano Branham y lo que señalan otros comentaristas, como que creo que el mismo Bernardo, que dice, ahí está, y ahí se debe empezar a besar al Señor. No se arranca tratando de besar al Señor en la boca, dice San Bernardo. Un gigante realmente exégeta. Y así es como dice el Señor. Y así es como dijo el hermano Branham también. Esta mujer empezó en el punto donde debe empezar, besando sus pies. Es más, San Bernardo dice, besando sus huellas, besando sus pies. Y dice el hermano Branham, y yo no estuve en sus días, los días de su carne, pero sí hoy. Entonces permíteme, Señor, dice, besar esa cicatriz que está arriba de tu pie, porque tu pie fue horadado por mí. ¿Lo harás, Jesús? Solo déjame besar esa cicatriz que fue hecha por mí, oh Dios. Mensaje Orgullo del 55. Ahora sí se debe, dice, empezar ahí besando los pies de Jesús. Y nosotros, si no arrancamos ahí, difícilmente podamos llegar más arriba. Sin embargo, ahí dice el hermano Branham que ahí es el lugar mejor. Ese era el lugar de la mujer que ungió sus pies en la casa de Simón. Ese era el lugar mejor que escogió María, a los pies de Jesucristo. Y por supuesto que existen otros besos que dice la Biblia y que dice también el mensaje, el beso de Orfa y el beso de Judas. El beso de Orfa, dice, besó a su suegra y se fue, mas Ruth se quedó con ella. Ruth, por supuesto, la sulamita. Y entonces dice, Orfa, dicen el pariente redentor. Me encanta el pariente redentor, lo predicó el 2 de octubre del 60, el día que nací. Cuando el hermano Branham estaba predicando, el pariente redentor yo estaba naciendo, y como me dijeron una vez, ¿y usted qué signo era, hermano Ángel? Para ver cómo cuando estaban las estrellas en el momento de su nacimiento. Le digo, soy de Libra, pero en realidad las estrellas estaban puestas de cierta manera cuando nací. La séptima estrella de la mano del Señor estaba en el púlpito, el día que yo nací estaba predicando el pariente redentor. Así que es un designio que tengo, difícilmente puede escaparme de eso. Y Ruth es la sulamita. Y Orfa besó a su suegra y se volvió a Moab. Pero Ruth se quedó con ella y le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios.
¿Por qué? Porque es la reunión de dos campamentos. Va junto con Noemí, regresa a Belén en el tiempo de la siega, buscarán al pariente redentor, lo encontrarán, serán redimidas y vivirán todos juntos en la heredad perdida y recuperada de Elimelech en el planeta Tierra, en el reino milenial. Ruth entonces se quedó con ella y claro, el hermano Branham dice pariente redentor y un hombre, debido a la popularidad, él no se puede quedar con la Biblia en eso. Y debido a la popularidad besará a la iglesia, besará el mensaje, le dará a Cristo un beso de despedida. Y volverá al hoyo donde fue sacado, órfana, tibia, excomulgada. Pero cómo me agrada esa pequeña Ruth, tuvo que hacer su decisión en el capítulo 1, Ruth decidiendo. Y yo tuve que hacer también, dice el hermano Branham, una decisión. Pero miren cómo dice el hermano Branham, pariente redentor. Pero debido a su popularidad, la orfa moderna besará a la iglesia, besará al mensaje y le dará a Cristo un beso de despedida. O sea, la besó a su suegra y se fue. Pero Ruth se quedó con ella, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde vayas yo también iré, y donde mueras yo también moriré, y donde entierren yo también seré enterrada. Y vivirán todos en la heredad de Elimelech. O sea, vivirán en esa tierra que Dios juró a Abraham y a su descendiente, en la cual es desde el río Nilo hasta el Éufrates, justamente donde reinaba Salomón en su mini milenio. ¡Qué extraordinario! Y bueno, Judas ni hablar. Entonces Jesús le dijo a Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Besos en la mejilla. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece, dice el proverbio. Entonces ese beso en las mejillas de Cristo no es más que un beso de Judas. Y aquí el hermano Branham en Segunda Venida del Señor carga contra el miembro de iglesia. Y dice, el beso judastario, el miembro de iglesia. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay nada peor que eso. O sea, que cantar una alabanza con el corazón lejos. No hay nada de eso que escuchar una predicación con el corazón lejos. No hay nada más judastario que congregarse, decir gloria a Dios con el corazón lejos. Porque el pueblo de labios me honra. Es el beso a Cristo, es el beso en la mejilla de Cristo, más es el beso de Judas. Dice, porque su corazón está lejos de mí. Entonces, si hay algo sobre lo cual trabajar, siempre será primeramente en los corazones. Y luego todo lo demás tiene que acomodarse, ¿no? Porque aún nuestra doctrina puede estar media trabada o errada, pero si el corazón está correcto, la doctrina se va a acomodar. Pero si nuestra doctrina están todos los puntos bien, pero el corazón está maléfico y judastario, todo estará mal también. Entonces, tanto dice, sí, el hermano Branham de esto, y habla también en el compañerismo por medio de la reconciliación, dice, ya avanzando, ¿no? De los besos de los pies más arriba, adentro del corazón, dice, cuando Dios nos recibe en su reino, Él también tiene un protocolo. Él también, dice, nos lava los pies, unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa está rebosando. Y cuando Dios nos recibe, también nos recibe con un beso en su reino. Y prepara su ungüento, su espíritu y su sangre, olor suave, perfumado, quitándonos toda la hediondez que traíamos de los caminos del mundo. Sí, el Señor también tiene su protocolo y nos recibe con un beso en su reino. Y dice, usted pudiera estar bien familiarizado con el alcalde, que le dé palmaditas en la espalda y con los políticos y todos, pero yo prefiero tener el beso de Dios en mi corazón y saber que estoy marcado. Saber que yo soy de Él y que Él es mío. Increíble, y cita el pastor de Rey, y cita a esa expresión del Cantar de los Cantares. Y saber, yo prefiero el beso de Dios en mi corazón y saber que estoy marcado, que me ha puesto como un sello sobre su corazón, que es una marca imborrable, indeleble, que es el beso de Dios en el corazón. Entonces algo, sin ninguna duda, tiene que pasar en el corazón, porque Él tiene ese protocolo, y cuando Dios nos recibe con un beso en su reino, y nos lava, y también nos unge, y nos renueva. Y yo prefiero
tener el beso de Dios en mi corazón y saber que estoy marcado, que tener el favor de mucha gente humana o lo que fuera, o aún en el reino religioso. Yo prefiero, dice, estar sellado y saber que yo soy de Él y que Él es mío, como dice el cantar de los cantares. Por supuesto, si hay un beso que es sobresaliente, es el beso de José a sus hermanos cuando él se revela a sus hermanos. Y se echó sobre el cuello de Benjamín, su hermano, y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello, sobre José. Y José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después sus hermanos hablaron con él cuando les dijo, yo soy José. Génesis 45, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose como quien se aflige por el primogénito. Zacarías 12 es José revelándose a sus hermanos, y Jesús revelándose a Israel durante la gran tribulación. Y qué precioso, y ese es el beso de José a sus hermanos. Es la revelación cuando le dices, no es, yo soy José, yo soy Jesús, a quien traspasaron. Y entonces llorarán de alegría y llorarán de dolor, sabiendo que ellos mataron al Mesías, pero era para preservación de vida. Y llorarán también de alegría porque finalmente sus ojos han visto al Rey, han visto al Mesías. Llorarán de dolor y llorarán de aflicción y llorarán de alegría por el Mesías se ha dado a conocer a ellos. Y ese es el beso de José a sus hermanos, y ese es el beso de Dios a Israel. Qué hermoso, porque después, bueno, por supuesto, Dios se casa el Señor se casa con la novia. Cristo está enamorado de la novia, pero el beso a Israel, qué sobresaliente. Los besos de su boca, por supuesto, es más profundidad, y Bernardo de Claraval dice, bueno, no se apuren a llegar más arriba. Fíjense que después de los pies vienen las manos del Señor, y así como los siervos miran la mano de sus amos y de sus señores, y las siervas miran la mano de sus señoras, así nosotros miramos al Señor esperando sus misericordias. Qué sobresaliente. Aquí Bernardo dice, sin ninguna duda, el besar sus manos en esta ya función no de niños, o en esta etapa de niños que nos tienen que dar el beso antes de acostarnos, o que tienen que besar nuestra mejilla, o ya el Señor ha permitido que nosotros llegáramos a besar sus pies, y a la vez Él nos da el beso de bienvenida. Entonces, aquí esto es apelar continuo a la vida cristiana en sus misericordias. Y tenemos este problema, y que Dios tenga misericordia, y besamos su mano. Y que Dios nos ayude con esto. Tenemos problemas económicos, como decía, y que Dios tenga misericordia. Y eso es besar su mano. Y Él abre su mano y nos ayuda en esto. Y abre su mano y nos ayuda a nosotros. Porque como los siervos miran la mano de sus amos, de donde vienen las bendiciones. O como dicen que los malagradecidos muerden la mano de sus amos o de sus señores. No, estos esperan siempre en su misericordia y agradecen sus misericordias y favores, besando la mano de su Señor, siempre dando gracias a Dios en todo, porque muchas son sus misericordias, porque para siempre son su misericordia, porque más alto que los cielos son su misericordia. ¿Y qué podemos hacer, hermano Ángel? Y bueno, y que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y cómo salimos de esto? Y que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ¿y esto qué hacemos acá? Esto es imposible. Y bueno, solamente que Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces su mano siempre se abre en misericordia. ¿Y cómo no besar sus manos? Pero la tsunamita ha ido más arriba y ha llegado más arriba para llegar al cuarto, al tálamo, porque esto es un cántico de tálamo, un epitalamio. Esto es, entonces, mejor es su misericordia que la vida misma. Exactamente. Como dice el hermano Samuel ahí en la nota. Mejor, como dice la alabanza que la parafrasearon, mejor que la vida es
tu misericordia, oh Dios. Qué precioso. Y ahí estamos tratando de escalar hasta el tálamo, ¿no? Y bueno, y ya terminamos, sí. Oh, si Él me besara con beso de su boca, pues tenemos que llegar. No a sus pies, no a sus manos, no en la mejilla, no en la frente, sino, en el cuello. El hijo pródigo, por favor. El hijo pródigo, el hermano Branham predica pródigo. ¿Cómo podemos obviarlo? Y cuando el hijo pródigo vuelve, porque era hijo, no que no era hijo, pero se fue, malgastó sus bienes, vivió perdidamente, tomó conciencia, volviendo en sí, luego volvió, y así como estaba, volvió, ni siquiera comida de cerdo podía, porque no le daba, y ahí avanzaba y venía y dijo, bueno, aunque sea, si me es un lugarcito, porque yo soy más recaído que yo, no puede haber nadie, pero si me hiciera un lugarcito en su casa y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Qué bueno es ese reconocimiento, aunque sea un lugarcito como un jornalero, pero para poder estar ahí en el último lugar, aunque sea de tu casa. Y entonces empezó a caminar lentamente y cansinamente, pero cuando su padre lo vio de lejos que venía, fue movido a misericordia y el padre corrió. Él venía con los pies arrastrándose ahí lentamente en cámara lenta, pero el padre venía a toda velocidad. Son las velocidades. Él venía arrastrándose en arrepentimiento apenitas, pero el padre venía con todo, y cuando llegó hasta él, dice, se abalanzó sobre él, lo abrazó y lo besó en su cuello. No hacía falta que pidiera perdón, ya estaba claro que el padre lo perdonaba, que había alcanzado misericordia y que lo restituía. No solo eso, traigan un vestido, un anillo y hagamos fiesta. Maten el becerro gordo, porque el becerro gordo ha muerto, para darle el vestido nuevo, para darle el anillo, para darle el beso y para darle el perdón. El becerro gordo murió en la cruz del Calvario para que nosotros aún pudiéramos ser restaurados, cual pródigo. Y dice el hermano Branham en el mensaje pródigo, cuando yo estaba perdido, cuando yo estaba lejos, Él vino a mí, Él corrió hacia mí, se echó sobre mi cuello y me besó, me dio su perdón, quitó mis pecados y me recibió en su casa. Mató al becerro gordo, me dio el anillo y el vestido nuevo. Sí, el Padre lo hizo también por mí, como al hijo pródigo. Sí, el beso en el cuello, no podía faltar, el del hijo pródigo. Pero estamos aquí terminando con si él me besara con los besos de su boca. Más profundidad. Esos son los besos de su boca. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Apocalipsis 3, el hermano Branham comenta en edad de la Odisea, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Él está hablando a la iglesia. Además, si usted sencillamente piensa en las escrituras, recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios, estamos grabados en las palmas de sus manos, somos cargados en sus hombros, pero estábamos en su mente antes del tiempo, estamos en su redil, en sus campos, pero nunca estamos en su boca, pico a pico como el águila, exactamente. Y él respondió y le dijo, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestras palabras también deben estar en nuestras bocas. Sabemos que la iglesia es su cuerpo, aquí tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? La palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Sí? ¿Qué cosa? Nosotros, por supuesto, ¿qué tal su boca? Dice el hermano Branham, la palabra. Y que la iglesia es vomitada de su boca. Ella tiene de todo menos la palabra. No quiere tener nada que ver con la palabra. Quiere las bendiciones, quiere esto, quiere su misericordia, quiere la prosperidad, quiere la sanidad, quiere la ayuda, quiere todas las bendiciones de Dios, pero no quiere su palabra. Entonces, en la edad de la Odisea, ella será vomitada, dice, de su boca. Las iglesias reinas, las iglesias concubinas son archivadas, porque una es la paloma mía y la perfecta mía. ¿Y qué está en la boca? Dice, está exactamente su palabra. Los antiguos, que decían, béseme con los besos de su boca, un midras de un sabio judío, de los sabios judíos, decían, el nivel más alto de unión con Dios que se puede lograr en este mundo, dice, es el de la profecía. En el cantar de los cantares a este nivel se lo llamó Neshika, beso.
Por eso que el rey Salomón pide y habla así, de esta manera, a Dios que lo bese, pues está en ese nivel. Para los judíos antiguos, la ley de Moisés y lo que venía de los profetas era la palabra que salía de la boca de Dios y era como el beso de Dios del Cantar de los Cantares. Entonces, para ellos, las palabras directas de los profetas, que eran la boca de Dios, era la palabra, era el beso de Dios. Cuando ellos pudieran recibirla, entenderla y creerla y ejecutarla y realmente que se haga parte de ellos, era como que Dios los besaba con la ley y los profetas. Qué bueno. Ahora, después vinieron los padres de la iglesia y dicen, sí, por supuesto que era así, hasta que vino Cristo. Porque una cosa eran la boca de Dios los profetas, por supuesto, Moisés, Jeremías, Isaías, pero Moisés era tartamudo, dicen los padres de la iglesia. Isaías tenía los labios inmundos. Jeremías era niño para hablar. Dios los usó. Era la palabra, era la ley y los profetas. Y Dios nos ha hablado a través de la ley y a través de los profetas en los tiempos antiguos, pero en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. Y ya no a través de los profetas, sino que Él mismo vino a la tierra y nos habló. Entonces no era a través de los profetas la boca de Dios, sino a través del Dios profeta y del profeta Dios, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios en estos días nos ha hablado a través de su Hijo. Y entonces decían, bueno, ya no lo oiremos a través de los profetas, sino que lo oiremos a través directamente a Dios. Entonces las palabras directas de Jesús en los 4 evangelios eran los besos de su boca. Tremendo. Las palabras directas de Jesús eran los besos de su boca. Pero qué bueno, sin ninguna duda. En la parte hablando de Israel y Dios, hablando de Cristo y de la iglesia, hablando de Cristo y de la novia. Pero cuando hablamos del verbo y del alma, ya vamos terminando, extraordinario. Porque nosotros acá tenemos la Biblia, tenemos los 4 evangelios, tenemos el mensaje, tenemos los escritos, tenemos los comentarios de los rabinos, los comentarios de los padres de la iglesia y de los predicadores de las 7 edades. Pero aquí nuestra alma puede ser que nos entre por un oído y nos salga por otro. Tiene que haber algo que sea directo, de boca a boca, como dice ahí, de pico a pico, como dice del águila, del pico, ahí le alimenta. Abrí mi boca y atraje al Espíritu, abrí mi boca, dice el Salmo 119. Bueno, Orígenes lo dice de esta manera, es en plural eso, para que podamos comprender cómo es. Nosotros somos un alma, ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios va a entrar por nuestro oído y luego tiene que pasar sin ninguna duda por nuestra mente, pero tiene que seguir viaje hacia nuestra alma, porque en nuestra alma solamente va a haber fe o va a haber duda, y la fe solamente va a venir por oír la palabra de Dios. La última estación que tiene la palabra debe ser en nuestra alma. Tiene que atravesar el velo se tiene que abrir, hay un velo, una cortina en el alma que es la voluntad propia, se tiene que abrir y correr, la palabra de Dios debe penetrar nuestra alma y debe besar nuestra alma y ahí producirá fe. Pero, dice, el proceso por el cual viene primeramente envuelta en el espíritu, la palabra, porque si está en letra, o si está en sermón, o si solo está en cinta, y si me entra por un oído y me sale por el otro, estamos en la misma siempre. O si escucho un sermón y me duermo, estamos en la misma siempre. O si tengo la Biblia y no entiendo nada, o si leo un mensaje y no entiendo, estamos en la misma. Es la palabra, pero tiene que hacerse espíritu y tiene que hacerse vida, y Dios mismo, Él, o si Él lo hiciera. Ahora no tiene que haber intervención humana, sí, tenemos que escuchar
el mensaje, tenemos que escuchar los mensajeros, tenemos que escuchar los predicadores, tenemos que leer, tenemos que todo eso son vehículos, son instrumentos, pero el Espíritu de Dios tiene que envolverla a la palabra y hacerla viajar desde nuestro oído, atravesar nuestra mente por iluminación. Entonces, iluminación es conocimiento de la verdad, es entenderla. Entonces, oyendo, reconociendo, ahí tiene que venir. Entonces, comprender que la iluminación de cada pensamiento oscuro representa un beso que el Verbo de Dios da al alma. Realmente, cuando por ningún servicio de hombre o de ángel, si la mente se llena de pensamientos divinos por iluminación, creemos entonces que es cuando recibimos los besos del Verbo, del mismo Dios. Ahora bien, entendamos por boca del esposo la fuerza cuando el Espíritu de Dios, cuando la inspiración agarra una palabra. Vamos a dar un ejemplo. Cuando el Espíritu de Dios agarra una palabra, sea la palabra que sea, y la trae a través de nuestro oído y pasa por nuestra mente y se ilumina, lo que no entendíamos lo entendemos, y a la vez inspirado, nos da una inspiración y va bajando a nuestro corazón a la manera de revelación, y entonces 2 más 2 es 4, y entonces esta palabra ahora es nuestra, y entonces eso estimula, es el estímulo de la revelación. Vino inspirada con iluminación y vino y rompió las cortinas de la voluntad propia, rasgó el velo, se abrió el velo, se descorrió y llegó a nuestra alma, hizo impacto, y todo esto en amor, todo esto en amor. Entonces, la fuerza con la que Dios ilumina nuestra mente, dirigiéndonos palabras que solamente podemos comprender por el Espíritu Santo, si no, no pudiéramos entender nada. Entonces, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y sí, sin ninguna duda, en tu luz veremos la luz. Y entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¿O acaso no ardía nuestro corazón por el camino cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? Cuando Él directamente nos abría las Escrituras, abrió nuestro entendimiento para que la comprendamos, abrió nuestro corazón y ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Eran los besos de su boca. Y este es el beso más verdadero y el más suyo y el más santo que el esposo, el Verbo de Dios. Por lo tanto, cada vez que en nuestro corazón hallemos, sin ayuda de mentores, algo que andamos buscando acerca de la palabra o lo que fuera, y creamos que tantas veces cuando Él nos visita y llega a nuestra alma, la palabra finalmente llega a la estación terminal de nuestra alma y produce fe verdadera, entonces podemos decir que Él nos ha besado con los besos de su boca. Entonces no es solamente uno, ni dos, ni tres, sino muchos en plural. Ambrosio lo dice de esta manera: por lo tanto, un alma así también desea muchos besos de la palabra, para que pueda ser iluminada con la luz del conocimiento de Dios. Porque este es el beso de la palabra, me refiero a la luz del conocimiento sagrado. Cuando uno puede conocer a Dios por revelación, no por estudio, ni porque otro se lo dijo, porque fulano lo dijo. Dios, la palabra, nos da un beso cuando se ilumina nuestro corazón y llega a lo más profundo de nuestra alma y recibe ese don de la fe. Porque la fe solamente viene por oír la palabra de Dios. Qué bueno, entonces sí, que podamos escuchar su propia voz directamente de Dios. Los vehículos, los predicadores, los pastores, los ministerios, los mensajeros, la Biblia, las Escrituras, los escritos, los mensajes, son todos los vehículos que transportan y traen la palabra de Dios. Pero es el Espíritu de Dios que en lo profundo de nuestro ser tiene que enseñarnos directamente de la boca y acariciar los labios de nuestra mente y de nuestro corazón. Entonces sí podemos decir que Él me bese con los besos de su boca y continúe besándome con los besos de su boca, o si Él me besara o besare con los besos de su boca, porque mejor son sus amores que el vino. Dios nos ayude y nos alcance gracia. Hasta acá. Le dejo después el bosquejo y le dejo también el Word y el PDF con las citas, las escrituras y los comentarios de los besos de su boca. Que Dios les bendiga. Dios bendiga, hermano Carlos.
Tremendo, hermano Ángel. Qué lindo la palabra, realmente que la he disfrutado. Qué tremendo. Cuántas cosas hay para escudriñar y conocer de Dios. Realmente estoy feliz. Gloria a Dios. Gloria a Dios por usar al hermano Ángel.